Bienvenidos a nuestra cuarta semana de estudios del curso Panorama Bíblico. En esta oportunidad estaremos haciendo un recorrido por la historia del Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento más que una serie de historias aisladas, a veces raras y difíciles de comprender, que nada tienen que ver con nosotros. Esta es la pregunta que se hacen muchos cristianos en la actualidad. Pero en realidad el Antiguo Testamento es un tesoro. En él aprendemos de la creación, de los propósitos de Dios para la humanidad y del origen de todas las verdades bíblicas. El Antiguo Testamento es la gran historia que nos conduce a Jesús y la base para entender el Nuevo Testamento. Por esta razón, en este video, de manera resumida, vamos a conocer la gran historia del Antiguo Testamento. La meta, entender su hilo principal. Empezamos con la creación. La Biblia inicia con la creación del universo. Dios crea el cielo y la tierra. Todo lo que hoy podemos ver y aún lo que no podemos ver es hecho por Él, incluyéndonos a nosotros. En Génesis 2 leemos cómo Dios vivió en comunión con los seres humanos. Caminaron juntos en el jardín del Edén, hasta que ocurrió algo que distorsionó todo: la caída en el pecado. Es difícil sobreestimar las consecuencias gravísimas que trajo este momento para nosotros y para toda la creación. La rebelión rompió la relación con Dios y esta separación de nuestro Señor y Creador dejó su destrucción en todo lo demás. La caída distorsionó todas las relaciones del ser humano, la relación con el prójimo, con nosotros mismos y con la creación. Después de Génesis 3, nada es igual a como era antes. De hecho, podemos entender todo lo que sigue después de la caída en el Antiguo Testamento como una muestra de lo que ha hecho el pecado en el ser humano y la creación: violencia, muerte, vergüenza, miedo y culpa. Pero Dios es inmensamente misericordioso. A pesar de la constante ofensa y rechazo contra Él, el buen Creador prepara la solución a la caída. En todo el Antiguo Testamento, Dios anuncia y promete la salvación futura. Continuamos con las primeras consecuencias del pecado. Los capítulos que siguen muestran sobre todo la desesperación y el orgullo que trae la caída del hombre y la mujer en el pecado. En Génesis 4 encontramos el primer asesinato y entre propios hermanos. En poco tiempo, la maldad es inmensa. Dios, por lo tanto, trae juicio con el diluvio. Como nadie tomó en serio la advertencia, sobrevivieron al diluvio solo Noé y su familia, junto con muchos animales en el arca. La mala intención del corazón del hombre, como lo expresa Génesis 8:21, se sigue reflejando en la construcción de la Torre de Babel. Pasemos al periodo de los patriarcas. En Génesis 12, Dios empieza un capítulo totalmente nuevo. Elige a Abraham y su familia como pueblo. A Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob los reconocemos como los patriarcas. Encontramos varias historias extrañas y hasta ofensivas en esta época. Por ejemplo, ¿por qué Dios ordena a Abraham a sacrificar a su único hijo Isaac? Aunque Dios en el último momento detiene a Abraham, el relato nos deja con muchas preguntas abiertas. En medio de todo, Dios le promete a Abraham entregarle una tierra para sus descendientes. Y no solo eso, Dios decide a través de su pueblo traer la salvación para toda la humanidad. Eso sorprende, porque tanto Abraham como Isaac, Jacob y sus hijos no son capaces de traer esperanza. Mienten, engañan y aborrecen. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, es vendido por sus propios hermanos al extranjero. A pesar de eso, llega a ser un funcionario muy alto en Egipto y dirige con sabiduría, en una hambruna, los designios del imperio. Para sobrevivir, los descendientes de Abraham se dirigen a Egipto y se quedan allí. Seguimos con el Éxodo, liberación de la esclavitud. Y es que siglos después, estos llamados israelitas se encuentran en una situación desesperante. Aunque han crecido en número, son oprimidos.
Es entonces cuando Dios elige a Moisés para liberarlos de esta esclavitud de manera poderosa. Sin embargo, a pesar de la salida de Egipto, el pueblo de Dios no agradece a su Salvador, sino que se queja y desconfía constantemente. Por eso, Dios los hace pasar por 40 años en el desierto, en los cuales no solo les provee comida y protección, sino también la ley, el tabernáculo, el sacerdocio y las ofrendas. Luego sucede la conquista de la tierra prometida. A pesar de la rebelión y el rechazo de Dios, Él cumple su promesa. Bajo el liderazgo de Josué empieza la conquista de la tierra prometida, pero nuevamente se manifiesta la infidelidad del pueblo de Dios. Antes de terminar aún la conquista, se pierden en la idolatría que practican los pueblos alrededor que no conocen a Dios. Ahí les sigue el periodo de los jueces. Debido al anterior, este periodo es desesperante. Es marcado por batallas, guerras y el temor a los enemigos. Aunque Dios provee líderes, su pueblo constantemente lo rechaza, lo cual se refleja en el mismo liderazgo de los jueces. Continuamos con el periodo de los reyes. Aunque Dios es el rey de su pueblo, los israelitas insisten en querer tener su propio rey como los demás pueblos. El primer rey, Saúl, fracasa por su desobediencia a Dios. El segundo rey, David, a pesar de su adulterio y asesinato, reconoció su pecado y su dependencia delante de Dios. El tercer rey, Salomón, fue muy próspero económicamente. Construyó el templo en Jerusalén, pero se perdió al final de su vida en la idolatría. Después de Salomón, el reino se divide en dos partes. El reino del norte, también llamado Israel, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, también llamado Judá, cuya capital es Jerusalén. Aunque hay muy pocos buenos ejemplos entre estos reyes, tanto Israel como Judá fueron marcados por una decadencia religiosa, social y moral. La injusticia, la opresión contra los pobres y la idolatría, igual que en las demás naciones, reinaron en el pueblo de Dios. Aunque profetas como Isaías, Amós y Oseas llamaron al arrepentimiento y a la obediencia a Dios, el pueblo no hizo caso. Por lo tanto, a través de los profetas, Dios anunció su juicio sobre su pueblo. El reino del norte, Israel, fue llevado al exilio por los asirios en el año 722 a.C. Ahora veamos el periodo del exilio. Al igual que el reino del norte, el reino del sur, Judá, unos 150 años después, en el 586, fue exiliado a Babilonia. Esto es probablemente el momento más triste para el pueblo de Dios. El templo está destruido, su tierra conquistada y ellos llevados por sus enemigos idólatras al exilio. El castigo era merecido, pero ¿será que Dios, por todo lo que había pasado, rechazó a su pueblo? Aunque realmente es asombroso, Dios no dejó de amar a su pueblo. No solo había anunciado el juicio contra su pueblo, sino que también prometió la restauración. Habló a través de los profetas de un futuro de paz y reconciliación en todos los sentidos. Sin embargo, estos anuncios no se cumplieron con el retorno del pueblo a su tierra después del exilio en Babilonia. Aunque las murallas y el templo fueron reconstruidos, el reino nunca más llegó a ser como antes, y la restauración tan anhelada no llegó en este periodo. Finalicemos con la esperanza de la restauración. Consideramos que el Antiguo Testamento se cerró 400 años antes de Cristo. Por un largo tiempo, Dios guardó silencio, pero ansiosamente su pueblo esperaba el cumplimiento de sus promesas y anuncios. El pueblo de Dios sabía que estos se iban a cumplir con el Mesías, el ungido de Dios. A él esperaban con ansias. Y este Mesías es Jesús. Hasta aquí el video de esta semana. No olviden participar en el foro de discusión. Dios les bendiga.